¿Qué dice toda esa gente bonita de YouTube? Por aquí una vez más reconozco mi locura trayéndoles parábolas al cubo. Muy contento de estar con ustedes una vez más compartiendo estas meditaciones transformadoras, trascendentales, muy necesarias. Necesarias para seguir en este juego de la vida. Muchas veces nosotros vemos la vida como un callejón sin salida, de la cuna hasta la tumba, como un sufrimiento perenne, pero no es así. Una de las cosas más bonitas que nos entrega la meditación es poder entender, comprender que esta vida es un juego, que esta vida es un juego que tiene su dificultad, pero esas dificultades buscan sacar en nosotros creatividad, astucia, buscan ponernos a prueba y ver de qué manera diferente, nueva, podemos resolver y seguir para adelante. Así que si hay algo importante que recordar siempre, es que esta vida lo que está es constantemente probándonos, poniéndonos en situaciones complejas y nosotros estamos buscando soluciones simples. Y nosotros con soluciones simples podemos sobrellevar esas complejidades que tiene la vida. ¿Ok? Así que bueno, muy pendientes con eso. Una vez más, recuerden que todo esto es posible gracias a nuestros amigos de United Allocation Services. Ellos son una compañía de asignación la cual se enfoca única y exclusivamente en apoyarte en 4 áreas fundamentales de tu negocio: ventas, distribución, marketing y cobranzas. Ok, recuerda que United Allocation Services tiene un Eagle Eye for Business. Así que señores, como es de costumbre, hoy venimos con un tema que está muy jugoso. Un tema que tiene mucho de qué hablar, del cual si estamos receptivos y nos los permitimos, puede derramar muchísimas bendiciones en nosotros y cambiar la forma en la que entendemos lo que hacemos, ¿ok? Así que les pido, por favor, más que atención, les pido receptividad, porque hoy vamos a hablar de los tres duros, los tres más duros del mundo espiritual. Y estos tres más duros que todos, de alguna o la mayoría de nosotros, a estos tres los conocemos. En apariencia puede que sean diferentes, pero estos tres tienen algo en común. Tienen 2 cosas en común. Son muy diferentes. Tú los ves en la calle, los ves en una foto y tú dices, mira, ¿cómo es posible esta gente? Esta gente son completamente diferentes todos. Pero esta gente tiene 2 cosas en común. La primera, descubrieron el sentido de la vida y buscaron compartirlo. Y la segunda es que los tres son entusiastas de usar batas. Señores y señores, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Jesús, de Buda y de Sócrates. ¿Ok? 3 despiertos, 3 iluminados, como lo suelen llamar.
los cuales experimentaron y cambiaron el mundo como lo conocemos. ¿Ok? Así que, primero, antes de hablar, vamos a hablar, como siempre, vamos a hablar detalladamente de cada uno de ellos. Vamos a hablar también sobre qué los relaciona. Y por último, también vamos a tomar un particular interés en saber cómo sus enseñanzas nos ayudan a nosotros a seguir en nuestro camino y a entender mejor cómo jugar el juego de la vida. ¿Ok? Entonces, algo que quiero que entendamos es de que estas tres personas fueron trascendentales. Y un dato muy curioso para empezar esto es que, de hecho, Sócrates y Buda, el Buda Gautama, vivieron en la misma época. Vivieron en la misma época. Si no sabían eso, mientras Sócrates estaba en Grecia impartiendo sus debates, impartiendo lo que se llama la mayéutica, Buda también en ese momento ya se había iluminado y también estaba compartiendo la frescura, la fragancia que trae a tu alma el descubrir cuál es el sentido que tiene la vida. ¿Ok? Entonces, eso es un dato muy interesante. Y vamos a empezar hablando un poquito, vamos a empezar hablando del Buda Gautama, el cual en lo personal siento de que de este lado del mundo es el de que se sabe menos. Se le reconoce también. Yo diría que si pones la imagen de Buda hoy en día es popular, es pop, ¿ok? Fácilmente tú la puedes ver, tú la puedes reconocer por muchos lugares y está ahí disponible para todos nosotros, ¿ok? Y su imagen se ha utilizado como imagen decorativa también, por lo que evoca, ¿ok? El Buda Gautama, Siddhartha Gautama, como le pusieron sus padres cuando nació, tuvo una vida muy peculiar desde el momento en que nació. ¿Ok? Desde el momento en que nació, dicen que cuando nació, antes de que naciera, mejor dicho, bueno, primero hay que entender algo. Buda iba a ser, o fue el hijo de un rey. ¿Ok? Era un hijo de un rey. Él iba a ser el heredero de todo un reino, el cual en ese momento estaba esparcido por la India. ¿Ok? Él ya estaba listo para eso. Como siempre, cuando se tiene la expectativa de que viene un bebé en camino, se, se quiere tratar de hacer un sondeo, se quiere tratar de como que de poder descubrir cómo va a ser cuando llegue. La situación de tener un bebé es una de las situaciones que más nos llena de la oportunidad de practicar la paciencia a través de la expectativa. Oye, no sabes, no lo puedes ver en ese momento. Bueno, no había ultrasonidos ni nada de eso. Me imagino que tal vez de alguna forma trataban de iluminar la panza para ver, pero no era más que un juego de sombras. ¿Ok? Pero tal vez no se tenían ecos para poder ver cómo iba el niño creciendo, pero en ese momento sí se tenía la información de las estrellas, de las constelaciones, de la adivinación. Y cuando se juntaron el grupo
de los astrónomos, de los astrólogos, de estas personas que tenían su experiencia en adivinación del rey. Ellos eran, ellos eran 13, si no me equivoco, los cuales servían en la corte única y exclusivamente para poder leer el futuro. Y de esos 13, 12 decían, 12 dijeron que el niño iba a ser el sucesor del rey, que iban a ser un rey, ¿ok? Pero hubo uno de ellos, el más viejo, que se le acercó al rey, se puso un par de las de que te conté encima y le dijo que este niño va a revolucionar el mundo, va a cambiar el mundo. Y si por alguna razón le muestran la muerte, si este niño llega a ver la muerte, va a dejar todo su reino atrás. Y aún dejando su reino atrás, va a cambiar el mundo. Todos los demás, los otros 12 dijeron, "Men, este loco perdió su trabajo, perdió su chamba facilísimo. Tan fácil que era decir lo que el rey quisiera. Pero, como va a ocurrir mucho durante la vida de Buda, la verdad no se puede esconder. La verdad siempre sale a la luz. ¿Ok? Entonces, no contento con ese comentario, pero muy contento con los otros 12 que tuvo de que si iba a ser su sucesor, el rey dijo, a la horca. No, mentira, no lo hizo, pero no le prestó atención. ¿Ok? Entonces, uno de los datos curiosos cuando Siddhartha nació es que cuando Siddhartha nace caminando. ¿Te han visto el nacimiento de un baby? Un bebé. Bueno, los bebés no salen caminando. Pero Siddhartha sí. Y pronunció las 7 grandes verdades. ¿Ok? Que esas 7 grandes verdades dan para un video. Solo eso es las que pronunció. Dan para un video solo. Y que yo les digo, voy a hacer después un video exclusivo de uno y cada uno de ellos. ¿Ok? Pero en una de ellas, la primera es que la vida es sufrimiento. ¿Ok? La vida es sufrimiento. ¿Ok? Y la segunda es, el sufrimiento es opcional. Ok, entonces les voy a dejar eso ahí para que reflexionen. Pero ya desde el principio, desde el momento en que nació, ya se veía que Siddhartha tenía talentos, destrezas y habilidades muy diferentes a, a la de sus peers, a la de sus similares. Y no solamente porque era un hijo del rey, sino que, de hecho, la forma en la que tenía que aprender, Siddhartha era muy buen espadachín, de hecho. O sea, él fue criado y entrenado para ser un guerrero, ya que en este momento todavía la apropiación, la ocupación y el duelo eran las formas en las que tú podías conseguir lo que querías. ¿Ok? Así que, y de hecho, él fue excelente espadachín. El rey, aun su papá, aunque no estaba contento con el hecho de lo que le había compartido ah, este terciavo
adivinador, astrólogo. Él igual le prestó atención porque sabía que de todos ellos él era el que le estaba diciendo la verdad. ¿Ok? Y puso y, y prestó especial atención a ese detalle que dijo. Si el Buda, si Siddhartha, llega a ver la muerte, él va a dejar su reino. ¿Ok? ¿Qué hizo esto? Eso obligó al rey de que ahora todos los empleados tenían una única tarea y era no mostrarle la vejez a Buda, a Siddhartha, no mostrarse. Entonces los jardineros, cada vez que una flor se marchitaba, una hoja se marchitaba, caía, ellos inmediatamente la recogían, así que el jardín siempre estaba perfecto, siempre estaba verde, joven, radiante. La gente que estaba, los empleados que estaban alrededor de Buda, siempre los rotaban para que fueran siempre gente joven. Tum, 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 siempre. Toda la gente que fuera vieja o que estuviera enferma, no lo permitían que vieran a Buda. ¿Ok? Y como Buda vivía encerrado en su reino, no tenía no veía a nadie. ¿Ok? Igual con la jovencita. Buda tuvo chance de, bueno, pues, hacer todo. Con pura jovencita, puro caramelito. Era lo que le daban a cigarra, no, que mantequilla. No, pero ya hablando en serio, y el trabajo del rey era incesante. Él tenía como único objetivo de que Siddhartha no conociera la muerte, ni la vejez, ni la enfermedad. Y estaba haciendo un trabajo muy, muy bueno. Un trabajo tan bueno que los dioses en el cielo, siempre vigilando y que saben que son ellos los que saben que este muchacho necesita compartir las maravillas que tiene, aunque él todavía no lo conozca, se asustaron, hasta ellos se asustan cuando ven a un hombre que trabaja incesantemente y que tiene un propósito claro para lograr. Porque recuerda, ese señor no quería que su reino desapareciera con él. Él quería que su reino siguiera existiendo, de ser posible para siempre. Así que fueron como que no, mira, este señor le está dando muy bien. Se reunieron los dioses. Este señor lo está haciendo muy bien. Tenemos que hacer lo posible. Entonces, un día, Buda, Siddhartha en ese momento, sale ante todo pronóstico. Él, como les digo, él tenía prohibido salir del reino. Salir del reino. Como del castillo, podría decirse, para que tengan una idea. Y él tenía eso completamente prohibido. Pero uno de los choferes lo saca, ya que él quería ver un árbol muy interesante del que había leído. Y en el camino de la carreta, en el camino cuando van en el carruaje, se topan con algo. ¡Pum! ¡Tuc, tuc! Se paran, se paran a verlo y es un ave que está muerta. Siddhartha la ve y le pregunta al chofer, digamos así, el señor que maneja el carruaje, y le pregunta, palabra cierta, ¿qué es esto? Y en ese momento, justo cuando iba a mentir el chofer, un rayo
no literal, pero sí trascendental, lo poseyó y le dijo, Su Majestad, eso es un ave que está muerta y y es la forma en la que todos vamos a llegar en algún momento de la vida. Eso lo incluye usted. Men, si el adivinador estaba loco, este tipo estaba demente. ¿Cómo le va a decir eso? Ay, vaina? Pero bueno, se lo dijo, porque aprovecharon, los dioses aprovecharon y dijeron, mira, esta es la única forma. Y en ese momento, Siddhartha se iluminó. Se iluminará más tarde en la historia, yo se los voy a comentar, se los prometo que se los voy a comentar. Pero en ese momento fue la verdadera iluminación de Siddhartha Gautama. Y es lo primer principio que quiero que entendamos de que la iluminación es un trabajo, pero no un trabajo que tiene final. Es más como llegar a grandes ligas. Está el momento en el que descubres que tienes con qué. Está el momento en el que llegas. Está el momento en el que te mantienes. Y está el momento en el que ayudas a otros a que puedan llegar. Pero no hay nunca un freno. Siempre se está trabajando y es como que un switch que te pasas de apagado a encendido. ¿Ok? Básicamente así. Seguimos con el Javier. Buda, Siddhartha, al ver esto, de una se le prende el bombillo, se le prende algo y dice, mira, si esto es la forma en la que todos vamos a terminar, incluyéndome, necesito encontrar qué es lo que no muere. Ok. En este punto, Buda tiene como unos 20 años. No recuerdo ahorita la edad específica, pero tiene como unos 20. Y en ese día regresa al reino y está, bueno, y ahora tiene, tiene como que tiene este sentimiento de que mira, ya descubrió que es la muerte, ya descubrió que todas estas cosas, las doncellas, rata, este, las doncellas, el reino, la riqueza, todos los caballos, todo su familia, tal, todo eso iba a desaparecer. Y algo dentro de sí le dice que tiene que buscar eso que no muere, que no envejece y que no se enferma, que está dentro de nosotros. En ese punto también, Buda iba a ser papá, Siddhartha iba a ser papá. Y con su esposa, él, ellos iban a tener a su primer hijo, que con el favor de Dios no se sabía todavía, iba a ser niño y podía ser el sucesor de su sucesor. ¿Ok? Con todo el dolor de su alma, esa misma noche, Buda se levantó temprano, su esposa estaba durmiendo, su bebé estaba naciendo, su bebé estaba ahí también durmiendo y se fue. Se paró y se fue, ni siquiera se despidió de su esposa, ni siquiera se despidió de su hijo. Se fue. Y tiene sus motivos.
Siddhartha sabía de que si despertaba a su esposa y le decía que se iba a buscar lo que no muere, su esposa iba a empezar a llorar y lo iba a convencer de que se quedara. Sabía que si veía a su hijo, no iba a tener la fuerza. Y si en verdad era serio con lo que quería lograr, tenía que irse. Entonces, para acortar un poquito la historia, en este viaje que él hace, en ese momento, la India estaba separada por castas. Castas son como... castas son como que um, funciones que cumples en la sociedad. Más que clases sociales, como que funciones sociales. Entonces está la casta de los guerreros, está la casta de los esclavos, está la casta de los trabajadores del día a día. Y la casta más alta está la casta de la realeza y está la casta más alta que son los brahmanes, los cuales, los cuales son las personas que lo único que la función que tienen es descubrir qué es lo que no muere, lo que no se enferma y lo que no envejece. Básicamente son las personas que buscan trabajar la espiritualidad, conocer cómo podemos usar nuestra mente y no que la mente nos use a nosotros y compartirlo con todos los demás que están en su trabajo en el día a día. Están como quien dicen en la rutina. ¿Ok? Y que, por como te digo, para que funcione una sociedad no todos podemos estar sentados meditando. Necesitamos carpinteros, mecánicos, necesitamos agrícolas, necesitamos carniceros, necesitamos enfermeros, doctores, necesitamos gente que haga la limpieza, necesitamos gente que entretenga, gente que cante, que baile, que actúe. Necesitamos de todo, básicamente. Así que, pero todos tienen, como todos tenemos la posibilidad, y es una de las principales razones por las cuales Parábolas Q está aquí, es que todos tenemos la posibilidad, todos tenemos el potencial para descubrir esas nobles verdades, para descubrir qué es lo verdaderamente importante de la vida. ¿Ok? Entonces, entonces un grupo dentro de estos brahmanes se les llaman los ascetas. Y los ascetas son personas las cuales buscan torturar el cuerpo a tal punto de que puedan a través de esa destrucción, podría decirse, de sí mismos, poder separar el cuerpo de la conciencia, poder ser testigos de qué realmente es la conciencia y qué realmente es el cuerpo. ¿Ok? Y él se junta con ellos y durante 7 años de trabajo incesante, Buda estuvo brincando de maestro en maestro, de maestro en maestro. Y el problema que tenía Buda es que él hacía todas las técnicas de una forma tan perfecta, todas las técnicas ascéticas, que esto puede ser 7 años de tortura. Busquen la palabra y ahí les va a aparecer. Básicamente después de 7 años de tortura, donde estaba brincando de maestro en maestro, porque ¿qué ocurre? Cuando uno no hace las cosas bien o uno no tiene como que compromiso para lograrlas, es muy fácil acercarte y decirte, mira, pero es que tú, si no te pones serio, ¿cómo lo vas a lograr? La cosa es que Buda era muy serio, era muy duro. Y todas y cada una de las tareas y las formas que les decían que tenían que llegar, las hacía de una forma tan perfecta que los maestros solamente podían decirle, mira, vas a tener que buscarte otro maestro porque yo llego hasta aquí. Yo nunca vi algo. Si le decían que hiciera un ayuno, que tiene que hacer un ayuno por
21 días, él lo hacía por 40. Nada. No, que tienes que estar durmiendo bajo la tierra, tenemos que enterrarte y estar ahí por lo menos un mes. Se quedaba 2. Nada. No, que tienes que estar, que hay que hacerte, hay que golpearte, tal. Nada. Y él estaba ahí parado, recibiendo todo tal, y todavía nada. Tanto fue que llegó tan al límite, y que todos los maestros le decían como que, coño, disculpa, pero lo siento, no se va a poder. Que él decide, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Mira, esto ya me tiene cansado. Ya me tiene cansado. Y decide sentarse en el árbol Body, que es uno de los árboles más populares y más conocidos y el que más se le asocia con él. Se decide sentar y dice, no me voy a parar de aquí hasta que encuentre qué es lo que no cambia, qué es lo que no muere, qué es lo que no se enferma, qué es lo que no envejece dentro de nosotros. Y se sentó, cerró los ojos y se quedó ahí. Y ahí, en esa situación donde ya estaba en el pic, donde ya estaba como que en la parte más dura del todo el trabajo que pudo haber sido, ahí fue donde dicen que en 45 minutos de solamente estar completamente entregado y, como les digo, mi gente, muy importante esto siempre, con su único propósito, que no se iba a levantar de ahí hasta que lo consiguiera. Señores, y lo consiguió. Y el Buda, en ese momento, subió a, como quien diría, a grandes ligas. ¿Ok? Ok. Entonces ese es un poco de la historia de Buda, ya lo que pasó después, los 40 años que pasó después, que se iluminó, se los cuento en su propio video, pero básicamente así como él llegó. Vamos a ir rápidamente, ya ven cómo pongo excited y puedo hablar mucho tiempo, pero entonces ahora vamos a hablar un poco de Sócrates. La historia de Sócrates es igual de interesante, es igual de interesante y por y es una de las personas más conocidas de este lado del mundo. Sócrates, como lo recuerdan, el filósofo más importante de la Grecia antigua, y básicamente todo lo que nosotros entendemos como filosofía occidental de este lado del mundo tiene como base a Sócrates. De la historia de Sócrates, mm, en lo personal no tengo tantos datos curiosos sobre su infancia, pero cuando haga el video de Sócrates ahí les voy a explorar. Lo que sí podemos entender y saber y rescatar de la historia de Sócrates es que Sócrates estaba en la calle. Estaba en la calle, estaba en el día a día, y una de las cosas más importantes de la forma en la que se hizo a dar a conocer fue a través de la mayéutica. La mayéutica, recuerdo cuando escuché la definición de la mayéutica fue gracias a un amigo mío que aprecio mucho, a Kervin, un saludo para ti, que ojalá estés escuchando esto. Y cuando preguntaron qué es la mayéutica, estábamos en una clase en ese tiempo cuando estudié psicología, y Kervin levantó la mano y dijo que es el arte de parir ideas.
parir ideas. ¿Qué, qué significa eso? Le preguntaron. Y bueno, parir ideas significa que básicamente todas las respuestas que tú, las respuestas a las preguntas que tienes ya están dentro de ti. Y solo con preguntas, con más preguntas puedes encontrar más preguntas sobre tu pregunta, puedes ir formando, puedes llegar a la respuesta. ¿Ok? Recordemos que la madre de Sócrates, ella era una comadrona. Era una de las mujeres que asisten en el parto, que asisten en partos. Y Sócrates comparaba la filosofía con, con esta profesión. Y lo que hacía era preguntarle a la gente, preguntarle para que ellos llegaron a ese punto de, "Ah, claro, es que esto es por esto". Y es como le dan a luz, es porque al igual que como con un bebé, no les digo, el nacimiento es una cosa muy importante que todos tienen en ellos, es que, mira, el nacimiento es una de esas, el nacimiento y la muerte, ambos son situaciones muy importantes muy importantes para poder entender qué es qué es lo que venimos a hacer aquí en la Tierra. Son son las dos situaciones clave. Cómo llegamos y cómo salimos. Y si uno se logra mantener consciente en la muerte, va a poder trascender la vida. ¿Ok? Y en el nacimiento, claro, cuando nosotros nacemos, no estamos conscientes, pero si le estamos dando la oportunidad a nuestros padres de estarlo y de vivir una experiencia trascendental. Mucho si has visto, si ustedes tienen la oportunidad, de los que me escuchan, que probablemente sean padres, y si no lo son, tienen amistades que han sido padres y madres, eh, se han, se han dado cuenta de que algo cambió en ellos. Muchos dirán, no en todos, RML, porque se han visto casos, pero en su gran mayoría hay un cambio heavy. Y mucha gente describe de la situación de maneras diferentes, tienen todos algo en común, y es que en ese momento entienden que realmente es el amor incondicional. Algo muy importante también, pero como te digo, amor incondicional. Si les pongo a hablar de amor incondicional, estoy aquí todo el día. ¿Ok? Pero por eso tendrá también su propio video. Entonces, bueno, les recordemos, aparte de la mayéutica, él, como te digo, fue un hombre duro que trabajaba en el día a día, que estaba en la calle. Decían que la única cosa a la que le tenía miedo a Sócrates era su esposa, porque su esposa estaba mucho más fuerte que él, y él era un hombre fuerte. De hecho, recuerdo en una de las clases también de psicología que Sócrates es de hecho, Sócrates es de hecho un apodo, es un nickname, como dirían en inglés, es un apodo de que significa de espalda ancha, siendo referencia de que es una persona una persona fuerte. ¿Ok? Entonces, voy a avanzar un poquito a la historia de Sócrates, a dos puntos clave de su vida. ¿Ok?
Y estos dos puntos fue, el primero fue que en ese momento, como te digo, siempre alrededor de estas personas están la adivinación, las estrellas, siempre están muy juntos todas esas personas o situaciones que nos permiten ver un poquito más allá del presente. El oráculo de Delfos, muy popular en ese momento, y que daba las directrices de todo, cuando fueron a preguntarle sobre Sócrates, le dijeron, le preguntaron si Sócrates realmente, que era Sócrates, porque esta persona era tan disruptiva y hablaba y lograba solo con preguntas llegar al, a que la gente diera a luz la verdad. Le preguntaron, ¿es Sócrates la persona más sabia que existe? Y el oráculo llega y dice, sí, Sócrates es la persona más sabia que existe. Entonces cuando llegaron todos sus discípulos, es como que, mira, Sócrates, le preguntamos al oráculo de Delfos y adivina qué dijo. Dijo que tú eres la persona más sabia que existe. Y Sócrates llega y dice, mira, ese oráculo está loco. De pana. En serio. Está loco porque, mira, yo sí me he dado cuenta, entre más conozco, entre más encuentro verdades, más me doy cuenta que no sé nada. Y es cuando la frase más famosa, que probablemente es la frase que más asociamos, muy por encima de la mayéutica, a Sócrates, es que solo sé que no sé nada. Y él dice esto porque se dio cuenta que cada vez que aprendía, cada vez que le encontraba sentido a algo, más dudas nacían, más cosas por aprender nacían alrededor. Entonces era como que era completamente infinito, era como que el hecho de la virtud del conocimiento simplemente se ampliaba y se ampliaba y se ampliaba y entre más conocías, más desconocías. Porque al saber de algo ya se desbloqueaban miles de cosas alrededor que todavía no sabes sobre eso. So, básicamente vives en una eterna ignorancia. Y la cantidad de hijos que puedes tener o la cantidad de veces que puedes dar a luz es infinita. Y básicamente, entonces, los- sus discípulos, o sea, fueron otra vez, volvieron al oráculo y le dijeron como que, oráculo, con todo respeto. Ellos no hicieron la risita. Con todo respeto, oráculo, pero mira, nosotros le compartimos tu visión con Sócrates y él dice que él lo único que sabe es que no sabe nada. Pero tú dijiste que él era la persona más sabia, entonces no entendemos. Men, y pasó algo que no había pasado nunca. El oráculo se cuajó de la risa para los que no sean venezolanos. Se rió intensamente. Estaba como que... Ay, muchachitos, mis niños, vale, es que todavía tan chiquitos. Es precisamente, es que por eso les digo que él es la persona más sabia que existe. Porque de todas las personas, él es el único que admite que es ignorante. Esa es una de las... Esa era una de las dos situaciones trascendentales. Hay muchos que en su video los voy a describir.
Pero para motivos de ahorita, para que tengan idea de quiénes son, del calibre que tienen estas personas, estos hombres, él, él tiene, y la otra es que a él le hacen lo acusan de impiedad. Eso significa que no cree en los dioses. Y es que este hombre no creía en los dioses, este hombre creía en la verdad. Y la verdad para él era lo que podías dar a luz, que estaba dentro de ti. Ya ven cómo se van asociando. Yo sé que ya están haciendo las conexiones. Y por eso me encantan y estamos aquí al pie del cañón. Y aunque él hacía todas estas, trabajaba en la mayéutica y nadie le ganaba y realmente despertaba y avivaba en la gente una búsqueda por lo que es real, una búsqueda por la verdad que está escondida dentro de ti. La gente dijo, mira, ¿sabes qué? Si este hombre sigue haciendo esto, no, poco a poco él se va a convertir en el rey. Él va a controlar todo. Así que lo condenaron a muerte, a que se bebiera la cicuta, muy conocido veneno. Y le dijeron, mira, Sócrates, Socratico, porque sabes cómo se ponen esos tipos, todos los tipos que son de gobernantes y vainas, siempre se la quieren dar de algo. Mira, Socratico, yo te lo voy a poner a ti facilito. Es como le dice, cuando tú le llegas a un hombre como Sócrates y le va a decir que yo te lo tengo facilito. Te voy a dar dos opciones. Tú puedes, porque tú estás condenado, ¿ok? Pero te voy a dar un chance. Tienes dos opciones. Opción A, tomas este veneno y te mueres para poder solucionar esta situación porque no te podemos tener aquí. O te tomas este veneno, opción A. O opción B, deja de enseñar. Deja de enseñar. Si tú dejas de enseñarle a la gente a descubrir la verdad, tú puedes vivir. Llegó Sócrates y le dijo, me tomo. No, primero descubro qué es realmente la muerte antes de dejar de enseñar. Imagínate. Imagínate, Dios mío, cómo los tenía bien puestos Sócrates. Que llega y dice semejante, prefiero antes de dejar de hacer lo que hago. Imagínate. Entonces, de hecho fue uno, incluso cuando, si ustedes van y ustedes ven una pintura muy famosa, la cual es la de Sócrates, puedes ver que la pintura es realmente reveladora. Y en muchos aspectos también se tiene como que la misma estructura de la última cena, ¿ok? Tiene hasta su misma vibra y todo. Pero bueno, una de las cosas que es más importantes de notar ahí es de que cuando él le están entregando la cicuta, de hecho es uno de sus discípulos
el cual, el cual la tiene que preparar. Y está como que activamente demorándose, eso se está dando largas como para que, mira, pero en serio, maestro, usted quiere hacer esto y así siento como que todo le, o sea, se nota que está dándole larga, pues. Y Sócrates llega y le dice, mira, te estoy viendo, deja los jueguitos, haz eso que estoy a punto de descubrir qué es la muerte, cuál es la verdad que se esconde en la muerte. Ay, Dios mío, ay no, maestro, no. Pero nosotros no queremos que se vaya y tal. Entonces, pero bueno, él llega para hacerle el cuento corto porque todavía falta uno de los, Dios mío, el más duro de los duros. Es de que, bueno, por fin él llega y él se toma. Él se la toma, Sócrates se toma la cicuta. Y algo muy interesante que ocurrió es que él pudo ir sintiendo cómo el veneno iba haciendo efecto y cómo iba subiendo desde sus pies. Entonces de repente dejó de sentir los pies y le digo, miren, pero no siento mis piernas, pero todavía sigo siendo yo, Sócrates. ¿Verdad que la muerte por estos momentos se puede llevar a mis piernas, pero todavía no me he llevado? Sigue subiendo, sigue subiendo. Ya su estómago, su pecho, deja de sentirlos, sus brazos. Y es como que, miren, no ya, solamente siento en mi cabeza y todavía les puedo decir y asegurar de que aunque la muerte ya me quitó mis brazos, mis piernas, mi corazón, todavía estoy aquí. Y justo antes de que muriera, justo cuando ya el veneno estaba llegando a su lengua, dice, mire, ya estoy sintiendo lo mismo en mi lengua, no les voy a poder hablar, pero quiero que sepan que la muerte no ha logrado llevarse, no me has llevado a mí. Y en ese momento descubrió, al igual que Buda, qué es lo que no muere, qué es lo que no envejece y qué es lo que nos enferma dentro de unos. Y ahí partió Sócrates. Súper interesante. Como le digo, todas estas personas, aunque fueron diferentes, tuvieron vidas muy similares y experimentaron todos unas cosas bien trascendentales. Ese por último nos queda al que probablemente sea el más conocido de todos ellos. No voy a profundizar mucho en su historia porque esta historia ya se la saben. Ya saben que su infancia fue particularmente diferente y que también su nacimiento fue trascendental. También saben que su vida, su niñez fue trascendental. También saben que buena parte de su vida no se conoce, su vida, podría decirse, adolescencia y adultez temprana, tampoco no se conoce, también tiene su parte desconocida, como ocurre con todas estas personas. Y saben también que el momento de su muerte fue trascendental, ¿ok? Pero sí les voy a hablar de él. Sí les voy a hablar de ese tiempo que no se conoce. Conocen su historia, pero les voy a hablar de esa parte que no se sabe. De esa edad de entre los 18 y los 33 años. Entre los 14 y los 33 años, de hecho. Y es la historia del más querido, de Chuito, de Jesús de Nazaret, de Jesucristo. ¿Ok? Y bueno, la historia ya se la conocen. Muchos de nosotros la celebramos, aunque no sepamos. Conocemos a los apóstoles también, sus discípulos.
Pero, ¿qué ocurre en ese tiempo en el que no conocemos de la historia? Sabemos un punto de la vida de Jesús, que a los 14 fue en el momento en el que él se había perdido y lo encontraron en el templo, y como que descubrió que tenía que indagar en qué es lo que realmente importa y que está dentro de nosotros, descubriendo que el reino de Dios, estaba dentro de todos y cada uno de nosotros. Y él tenía que ir a visitar su reino. Ahora, el tiempo que desconocemos, después cuando cumplió 15 años y hasta que cumplió los 33 que regresa a Nazaret, que regresa ya a lo que hoy sería Israel, él de hecho se va a la India, ¿ok? Y en la India, en su trayecto a la India, para en Egipto, donde él empieza a educarse con una sociedad que se llamaba los esenios, que eran unas personas de las cuales tenían como única dedicación, al igual que los brahmanes, a entender cómo funciona esta dinámica interna. Es más, si uno le presta atención a cómo eran las enseñanzas que compartía Jesús de Nazaret, uno se puede dar cuenta de que tiene mucho más del misticismo de la India, del misticismo hindú, que de la lógica judía. Todas esas cosas que decía de haz el bien sin mirar a quién, em, todo lo que decía como que busca en ti el reino del Señor. Si alguien te abofetea, entrega la otra mejilla. Todas y cada una de las enseñanzas que él tiene, eso es puro Vedanta. Eso es puro de los esenios. Eso es puro misticismo de hindú. Nada más. Y por eso es que Jesús se vuelve tan disruptivo. Porque él hablaba de una forma de las cuales los judíos no hablaban. Y utilizaba unas palabras que las necesitaba usar porque era la única forma en la que lo entendieran, que llenaban de miedo a las personas. Cuando él decía que la gente tiene que descubrir el reino de Dios, que al reino de Dios solo sube el problemático, el drogadicto, la prostituta, el enfermo, todo, que lo más bajo de la sociedad. Ese es el primero que va a entrar. Que los últimos van a ser los primeros en el reino de Dios. Las personas que tenían el reino material se asustaron y dijeron, no hombre, este tipo nos va a tumbar el negocio. ¿Por qué? Porque un hombre con propósito estremece a quien anda echando mentiras. Estremece, no puede. Cada vez que tú ves una persona que está enfocada y que tiene bien claro lo que quiere, te da miedo porque todo el mundo en lo general vive en una incertidumbre. Viven en una incertidumbre, viven queriendo mil cosas, yendo para todos lados, en vez de ir derechito a lo que quieren. Siempre están para todos lados, siempre están. Y te les digo, y esto es algo que hasta a mí me ocurre. Y es en lo que estamos trabajando. Es en lo que estoy trabajando. Y es mi camino y es lo que me ha ayudado a hacer este podcast. A mantenerme ahí enfocado en mi propósito.
Y, y generalmente está yendo para todos lados, tratando de ver cómo la brisa los mueve y en función de lo que más o menos vayan viendo, que la gente va queriendo, siguiendo los trends, la tendencia, poder posicionar su discurso para convencer y así poder, no, hombre, seguir en la pega. Duélala a quien le duela. Tenían miedo y por eso fue que crucificaron a Jesús. Precisamente por eso fue que lo crucificaron. Porque hablaba de una forma en la que la gente que tenía un reino decía, no, este hombre nos va a causar destrucción, va a voltear mesa, va a hacer de todo. Por eso quiero que entiendan, durante la vida de Jesús, bueno, son muchísimas las cosas, muchísimos los milagros. Pero más que eso, quiero comentar una cosita, más que todo sobre su muerte, que diría que fue lo más trascendental de todo. Pero sí quisiera que con referencia a todos los milagros que pasaron, quiero que los vean, que ustedes ya se los conocen y los pueden buscar. Quiero que vean todas esas cosas, de todos esos milagros, de una forma metafórica, ¿ok? Mucha gente comete el error, y no el error de decir que estos son eventos que ocurrieron, que sí ocurrieron, pero quiero que entiendan que los milagros que ocurrieron, todo lo que convertir el agua en vino, multiplicar los panes, darle ojos al ciego, quitarle la lepra, curar la lepra, curar una enfermedad incurable, devolver de muertos a la vida. Quiero que, quiero que vean todo eso de una manera bien metafórica. Y en el capítulo de Cristo vamos a indagar en lo más profundo de todas esas lecciones. Y vamos a ir a buscarle el significado real. Porque sí, aunque fueron eventos que ocurrieron, eventos que se escriben, que se lograron escribir y que eventos que se comparten, la verdadera magia que esconde está en el significado espiritual que eso tiene con nosotros. ¿Ok? Muy pendientes ahí con eso. Pero lo que sí les quiero hablar es de la muerte de Jesús. Y es que una vez que Él está en la cruz, y al igual como le pasó a nuestro querido Sócrates, la muerte de Buda es completamente diferente. Pero también está similar. De la muerte de Buda, eso lo dejo para su video, porque eso, wow. Todos estos eventos, como les digo, son trascendentales. Y nosotros tenemos que recordar, como les dije, el nacimiento y la muerte son situaciones muy trascendentales que si nosotros logramos estar en presencia de una, es una oportunidad de meditación y una gran cantidad de energía la que se está liberando. Y que si todos somos receptivos, vamos a poder, vamos a poder transformarnos nosotros mismos con este recordatorio de que hay que buscar dentro de nosotros qué es lo que no cambia, lo que no envejece, lo que no muere, lo que no se enferma. Y es un recordatorio de eso, que de este lado del mundo nosotros nos hemos enfocado en solamente la parte de la pérdida, en la parte del duelo, del luto, de la máxima desilusión, en vez de darnos cuenta de que hay una búsqueda muy importante. Y cada vez que esto ocurre, y sí, nos ocurre a todos nosotros con las personas que amamos. Pero si nosotros empezamos a barajear un poquito y empezamos a ver esa situación como
el regalo más grande que nos están dando, como la oportunidad, dando una oportunidad para poder utilizar esa energía que los movió, que incondicionalmente nos protegió, que nos regaló amor, amistad, cariño, respeto, guía, ayuda, todo incondicional, y que los hizo valiosos y formar parte de nuestro corazón. Como último regalo, nos están ayudando a experimentar, a recordar que eso nos va a pasar y que tienes que buscar lo que realmente importa, con propósito, derechito. Recuerden eso, recuerden eso. Y lo que pasó con Cristo fue que también esa de hecho fue su última prueba. Fue su última prueba porque fue él dudó, por un momento él dudó. Y le dijo, Padre, ¿por qué? ¿Por qué me estás haciendo esto? ¿Por qué? Y eso fue como que la prueba máxima porque estaba llegando a un nivel de dolor. Y no somos los mismos porque claro, mientras uno está bueno y sano, no, hombre, cualquiera es espiritual. Esto es lo que practicaban los ascetas, que los comenté antes. Están buscando separar eso. Y en ese segundo, en ese momento, Jesús de Nazaret se da cuenta. Él se da cuenta de lo que no muere, de lo que no envejece y de lo que no se enferma. En el momento que él se da cuenta de eso, es cuando dice una de las frases, probablemente una de las frases más importantes. Él ha dicho muchas, pero personalmente, una de las más duras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Y ahí dicen que murió, luego lo bajaron, 3 días resucitó. Y después de que resucitó, muchos dicen que se fue al cielo, pero realmente no se fue al cielo. Él se fue otra vez a la India, donde ahora se conocería por el nombre de Ameramento. Pero bueno, eso es otra historia también más larga que para el episodio de Jesús de Nazaret, yo se las voy comentando. Pero lo que voy a decir es que sí, dicen que de hecho después de la crucifixión, y como te digo, esto es un regalo que está buscando darle, que les dio a todas las personas que estaban alrededor y por eso vivimos en el AC. Imagínate la intensidad de ese regalo que hasta el sol de hoy todavía lo recordamos. Y son las enseñanzas de Jesús. Pero se dice que él de hecho vivió después de eso, que no se fue, sino que se fue a Cachemira, que eso es un lugar en la India, muy famoso por sus telas. Y él volvió para la India y él vivió por allá como unos 30 años más. Y se puede decir que hasta puedes ir por lo menos si vas a Israel, dice que tienen la tumba de Jesús ahí. Eh, pero que realmente la verdadera tumba de Jesús está en Cachemira. Está junto con la de Moisés, que también, ¿cómo es que decían? Colgó los tenis y también como que colgó su sombrero por allá en la India. Pero les digo de esos detalles, yo solo voy a hablar en en los videos de personales particulares cada uno de ellos. Y estos videos personales de cada uno de ellos los voy a dividir en dos partes. Va a haber una parte que los voy a compartir con todos ustedes que también voy a ir profundo. No se preocupen, no es como que lo voy a dejar. Pero la segunda parte, que esta sí es como que, ok, aquí sí nos vamos a las profundidades del iceberg.
Eso va a ser el iceberg de Jesucristo, de Sócrates y de Buda. Y por ahí tengo varios otros más que también vale la pena compartir con ustedes. Todos esos y todos y cada uno de ellos, esos sí los voy a dejar para el Patreon de Parábolas al Cubo, el modo avión. Recuerden que por tan solo $6 van a poder ver la continuación de todos esos icebergs. Van a poder verme a mí también. Van a poder ver van a poder ver las entrevistas con personas que considero que están iluminadas, a.k.a. que son como Jesús, como Buda, como Sócrates, que experimentaron y viven eso que ellos mismos vivieron y compartieron. Y también van a encontrar la parte que más les gusta, que son las preguntas y respuestas con RML. Señores, muchísimas gracias una vez más por su tiempo. Estoy eternamente agradecido de que se tomen estos minutos, estas horas y ahora de su vida para invertir en su salud mental. Una vez más, por aquí, RML presentándoles Parábolas al Cubo.